hay una partecita para terminar esta nuestra unidad 1, que es la parte de campo eléctrico, intensidades de campo eléctrico. Vamos a iniciar viendo la parte teoría y después vamos a ver algunos ejercicios que se van a dar cuenta que los planteamientos son muy parecidos a la primera parte de lo que era interacción de cargas eléctricas o ley de Coulomb. La fórmula es muy similar, es un poquito más reducida, un poquito más simplificada. Voy a compartir una pantalla donde hay unas diapositivas para ver la parte de teoría. Bien, el subtítulo que vamos a ver se llama campo eléctrico. Nos dice como definición lo siguiente: cuando habla de la presencia de carga eléctrica para una región del espacio, modifica las características de dicha región o dicho espacio, dando lugar a la aparición de un campo eléctrico. Una carga positiva o negativa modifica las propiedades del espacio circundante, creando a su alrededor un campo eléctrico que se pone de manifiesto por un efecto, ya sea de atracción o repulsión sobre una carga de prueba Q sub 0 que se coloca en el campo eléctrico, vale decir, alrededor de la carga positiva o negativa. Todo este material de teoría lo estoy acomodando y se les va a enviar como archivo PDF para que ustedes lo tengan para consulta. De todos modos, si alguien gusta tomar nota en sus apuntes de alguna parte que le parezca interesante, lo puede hacer. De esta parte de teoría no creo que tenga mucha relevancia, sí cuando veamos las formulitas y las reglas que rigen, que son muy parecidas a lo que veníamos haciendo en interacción de cargas. La única diferencia es que para interacción de cargas necesitábamos dos cargas para que puedan interactuar. Su nombre lo dice, interacción. En este caso de campo eléctrico solamente se precisa una carga y alrededor de esa carga se genera un campo eléctrico. La fórmula se reduce un poquito, en vez de que sea multiplicación de carga, es simplemente en el numerador la presencia de una carga. Después el resto de la fórmula es exactamente la misma, mismos valores de la constante de Coulomb, vamos a ir viéndolos en la siguiente diapositiva. Seguimos con la definición. Podemos considerar un campo eléctrico como una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo eléctrico una nueva carga eléctrica, ésta experimentará una fuerza de origen eléctrico. De acuerdo a esta definición, podemos concluir que toda carga eléctrica crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Dicho de uno y otro modo, no es más que la definición de campo eléctrico. Nos muestra aquí dos gráficos. Voy a resaltar el cursor. ¿Qué quiero que se entienda de este gráfico? Tenemos una carga que está representada por esta circunferencia, este redondito pequeñito. En este caso la carga es positiva. Nos dice que cuando la carga sea positiva, es como que saliesen de la carga de forma radial, así como indican la flechita, la intensidad de campo que se genera. La intensidad de campo eléctrico va saliendo de la carga cuando se trata de una carga positiva. Cuando se trata de una carga negativa ocurre lo contrario. De igual manera, de forma radial, pero en vez de salir las flechitas de la carga, las flechitas van a ingresar hacia la carga cuando sea negativa, de forma radial. ¿Qué quiere decir de forma radial? De forma perpendicular a la circunferencia en todos los puntos a su alrededor. Entonces la regla aquí ya varía con lo anterior, con el anterior subtítulo. Para el anterior subtítulo, signos diferentes, hay atracción, signos iguales, hay repulsión. Aquí ya no hay dos cargas. Aquí hay la presencia solamente de una carga. Cada carga genera un campo eléctrico y la dirección de las flechitas va a estar en función al signo. Si esa carga es positiva, las flechitas van como alejándose de la carga. Si el valor de si el signo de la carga es negativo, las flechitas van a ir como que ingresando hacia la carga.
vale la pena aclarar que pueden haber en un espacio, en un sector, la presencia de más de una carga. Cada carga eléctrica nos va a generar una intensidad de campo eléctrico. Similar a lo anterior, hay un principio de superposición de efectos. Creo que está aquí en unas diapositivas, vamos viéndolo. Pero la regla, antes de cambiar de diapositiva, la regla que rige es la que acabamos de mencionar. Cuando la carga es positiva, las flechitas se alejan de la carga, y cuando la carga es negativa, las flechitas se acercan o entran hacia la carga. Esa es la regla principal para este subtítulo. Seguimos con la definición. De acuerdo con esto, sin un punto O del espacio, una carga puntual fija positiva, Q, que se llama carga fuente, y dentro del campo eléctrico de esta carga colocada en un punto P, para un punto P situada a una distancia R, una carga puntual Q sub 0, que se la llama carga de prueba. Sobre esta actúa una fuerza eléctrica repulsiva. Esta definición, lo vamos a ver en un gráfico, trata de hacer una relación a lo que era la interacción de carga. Se los explico para que se lo tenga como conocimiento. Tengo una carga en este punto O, que va a estar ubicada una carga positiva en este caso. Y en un determinado lugar, alrededor de esta carga, en cualquier parte, por tema del gráfico y como ejemplo, voy a ubicarme sobre la horizontal hacia la derecha, en la ubicación de un punto P. En ese punto P es como que colocase una carga de prueba Q sub 0. Esta carga de prueba Q sub 0 siempre se la va a tomar en cuenta como positiva, este valor de carga Q sub 0. Aquí sí se da una relación entre lo que veníamos viendo el signo para interacción de carga. Si nosotros vamos viendo carga positiva Q sub 0 con carga positiva Q, hay repulsión, entonces la flechita de la fuerza va dirigida hacia la derecha. Se guarda más o menos esa relación en este punto P, colocando una carga Q sub 0 positiva a la carga que tenemos en el origen o punto O, con una carga positiva, la intensidad también va hacia la derecha. Si esta carga fuese negativa, la carga Q, voy a modificar aquí el gráfico. Si esta carga Q fuese negativa, voy a tratar de, bueno, no me ayuda mucho eso, voy a marcarle el signo así y voy a dibujar una circunferencia que me represente el signo de esta carga. Si esta carga fuese negativa, con esta carga de prueba Q sub 0, que siempre es positiva, va a haber atracción. Si se tratase de interacción de cargas eléctricas, yo tendría desde este punto hacia este punto una fuerza F, que es un vector, una fuerza que viene siendo F. Además, bajo esa lógica, recordemos la regla que nos dice, si la carga es negativa, la intensidad se acerca hacia la carga. Entonces, yo quiero saber la intensidad de campo eléctrico en este punto P. Lo voy a hacer con un color rojo. La intensidad que se me va a generar, como origen voy a tomar el punto P. Voy a seleccionar otro color. Como origen voy a tomar el punto P. Hacia ese lado me va a aparecer, la intensidad de campo, que se la representa con la letra E mayúscula. En ambos casos, en ambas situaciones, son vectores, son magnitudes vectoriales. Las fuerzas que analizamos en todos los ejercicios que hemos hecho son magnitudes vectoriales. La intensidad de campo eléctrico también es una magnitud vectorial. Se lo puede considerar como un vector.
Entonces, cuando la carga es negativa, la intensidad se acerca hacia la carga. Cuando la carga es positiva, como en el primer caso, la intensidad se aleja de la carga. Esa es la regla que rige hasta ahora. La formulita tenemos aquí, la intensidad es igual a la constante K multiplicado por la carga que nos está generando la intensidad, dividido entre la distancia que hay desde el centro de la carga hasta el punto donde queremos saber el valor de esa intensidad de campo eléctrico elevado al cuadrado. El valor de la constante K es el mismo, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Viene siendo el mismo valor, es una constante, lo pueden anotar eso en su formulario, hay que ir generándose un formulario donde vamos a poner esta formulita y los valores de la constante. Pregunto, ¿hasta ahí se entiende, por favor, esta parte que se está explicando de la parte de teoría de lo que es la intensidad de campo eléctrico? Me comentan, por favor, si se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ingeniero, se entiende. Se entiende, ingeniero. Excelente. Sigamos, por favor. Creo que tenemos unas 2 diapositivas más y de ahí vamos a ver unos ejercicios. Ya, en esta parte nos muestra esto que hemos rayado aquí, cuando la carga es negativa. Habíamos tenido un gráfico, miren, cuando la carga es negativa, carga negativa con la carga de prueba que siempre es positiva, Q sub 0, dijimos que hay atracción, es lo que mostrábamos en esta fuerza F, y la intensidad, bueno, aquí la intensidad de campo eléctrico, para que se visualice, la desplaza un poquito, la eleva respecto a la línea horizontal, pero en realidad lo correcto es dibujarla sobre esta misma línea, como origen de la flechita, el punto donde queremos calcular la intensidad o el centro de la carga de prueba Q sub 0, y la flechita se dirige hacia la izquierda. Cuando sea positiva, la flechita va hacia la derecha. Básicamente nos dice eso la definición. En este gráfico nos muestra cómo se comportan las intensidades. Tenemos una carga, para este caso Q positiva, la carga Q de signo positivo, y nos dice que en cualquier parte alrededor de esta carga, en cualquier parte, nosotros seleccionamos aquí un punto P, y en ese punto P quiero calcular la intensidad. ¿Cómo voy a calcular la intensidad? Con esta formulita simplemente. ¿Qué necesito? Necesito la distancia que hay desde el centro de la carga hasta el punto P. El valor de la constante es un valor fijo, ya lo sabemos, y solo necesitaríamos el valor de la carga y con eso calculamos la intensidad que nos genera. La intensidad que nos va a generar viene siendo una flechita, viene siendo representada por una flechita y se la denota con la letra E. Esta flecha, entiéndase que es un vector, por favor. Si la carga es positiva, la flechita se va teniendo como origen el punto P, se va alejando de la carga. Si la carga fuera negativa, sucede lo contrario, la flechita iría como que acercándose hacia la carga si fuese negativa, pero como en este caso es positiva, la flechita se la denota o se la dibuja alejándose de la carga. La única regla es esa, la única regla que rige es esa. Y esta parte de vectores viene siendo el mismo tratamiento que la unidad anterior, además de que los valores de carga, cuando el signo lo tengamos como negativo, ese signo negativo no va a entrar a los cálculos, por favor. Esa partecita, anótense, similar a la regla o a la nota que teníamos en interacción de cargas eléctricas, entran con su valor absoluto, vale decir como positivo. El signo negativo para los cálculos no ingresa en estos 2 subtítulos. En la siguiente unidad sí vamos a ver que sí, los signos negativos ya ingresan a la fórmula. En este caso los signos negativos no van a entrar. La unidad en la que se mide la intensidad de campo eléctrico es igual al Newton sobre Coulomb. Lo tenemos por aquí anotadito abajo. Vamos a ver un par de diapositivas más que hay por aquí. Aquí de forma gráfica nos muestra cuando la carga es positiva, las flechitas hacia afuera, cuando la carga es negativa, las flechitas hacia adentro. Un grafiquito que es muy común que aparezca en los ejercicios.
Si tengo una carga Q positiva que está mostrándonos de color rojo y quiero la intensidad de campo eléctrico que me genera esta carga en un punto P, la flechita la tengo que dibujar alejándose de la carga roja, la grafico con una flechita y le pongo, la designo con la letra E. Este es el punto P y R es la distancia que hay. Cuando sucede que la carga es negativa, la flechita como origen en el punto P va a tender a irse o a encontrar la carga, a entrarse hacia la carga. La denoto con la letra E y R es la distancia desde el centro de la carga Q negativa en este caso hasta el punto P. No nos dice nada más que eso el gráfico. Y al igual que interacción de cargas eléctricas, hay un principio de superposición de efectos. Si tengo dos cargas, como en este caso, una positiva y una negativa, y quiero la intensidad de campo que generan ambas en el mismo punto común P, el punto P es común para ambas cargas, entonces en este punto P, esta carga Q1 me genera una intensidad. El que sea positiva la carga me indica que se aleja. Y también en este punto P, la carga Q2 me genera una intensidad de campo eléctrico. Como esta carga es negativa, la flechita, poniendo como origen el punto P, se dibuja una flechita que la voy a denotar como E. Y le voy a poner un subíndice que es el mismo de la carga, E2. ¿Por qué? Porque es la intensidad que genera la carga Q2. Cuando hago operaciones, suma de vectores para calcular el resultante, la resultante es esta flechita en color rojo que la denoto como E simplemente, se le puede poner E total, E sub T o E sub R que viene siendo la intensidad resultante, son vectores, no es más que manejar vectores. La formulita que utilizamos o en esta parte física 2 es muy cortita y todas las demás operaciones no es más que física 1, hacer vectores. Puede ser que tengamos tres cargas, Q1, Q2, Q3. Si todas son positivas, todas se alejan y obtendré una resultante que está aquí en color rosado. Lo mismo voy a tener si tengo Q1, Q2 y Q3. Voy a tener tres intensidades y puedo obtener una resultante de eso. Hay un concepto que se llama, que va casado con intensidad de campo eléctrico, lo que se llama líneas de campo eléctrico. Nos dice que Faraday, un físico, estableció en 1823 las líneas de fuerza de un campo eléctrico. Para poder representarlos gráficamente, las líneas de fuerza representan un campo eléctrico de una carga positiva en la cual salen rápidamente de la carga. Gráficamente nos muestra esa regla que rige para nuestros cálculos. Cuando sean positivas salen de la carga, cuando sean negativas ingresan hacia la carga. Si tenemos dos cargas próximas, generan unas líneas de campo eléctrico que se dibujan más o menos de este modo. Por un lado, de las positivas dijimos que de forma radial salen de la carga, y la influencia que nos genera acerca de esta carga positiva a una carga negativa, ya que a la carga negativa las intensidades de campo ingresan hacia la carga, se generaría este gráfico. Esta imagen en color negro es una fotito de algo que se visualiza en un laboratorio de física, donde se dibujan, se puede apreciar a través de un microscopio y donde se dibujan las líneas de campo eléctrico. Esto sucede cuando tenemos ambas cargas positivas. En ambos casos salen de la carga y lo mismo se genera un gráfico. Esa es la parte de teoría. La parte práctica, veámoslas por favor. Tenemos aquí un ejercicio número 1. Copiémoslos este enunciado. Van a darse cuenta que los ejercicios son muy parecidos a lo anterior, pero tienen su particularidad. Nos dice ejercicio número 1, dos cargas eléctricas, una positiva, Q1 que vale 9 por 10 a la menos 12 coulomb, y otra negativa, Q2 que vale menos 5 por 10 a la menos 12 coulomb, se encuentran separadas una de otra a 6 centímetros. Nos pide calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto medio de la separación de ambas cargas, vale decir, a 3 centímetros de la primera carga
y también a 3 centímetros de la segunda carga tenemos una carga positiva, una carga negativa. Nos pide la intensidad total aquí. La que está en color azul nos representa la intensidad de campo eléctrico que genera la carga Q1 y la E2, que está en color violeta, nos representa la intensidad de campo eléctrico que nos genera la carga Q2 negativa. ¿Por qué esta carga es negativa? La flechita, como origen pongo este punto medio de separación entre ambas cargas y de ahí dibujo la flechita, una flechita como que va entrándose a la carga negativa. Y la flechita que está en color celeste o azul, si se fijan, está en una dirección como que alejándose de esta carga porque esta carga es positiva. Copiémoslos el enunciado y vamos a ver a través de un video la resolución de este ejercicio. Es una forma simple, similar a lo que hicimos en interacción de cargas eléctricas. Tomamos dos cargas, nos genera la intensidad, después van apareciendo más cargas y se va haciendo un poco más trabajosa la situación, pero en esencia es muy parecido. Por eso para este subtítulo no vamos a desarrollar muchos ejercicios. Lunes le voy a estar pasando su práctico de esta unidad para que ya puedan ir ejercitando un poquito más. Copiémoslo el ejercicio, por favor, y después visualizamos la resolución. Perdón, copiémoslo el enunciado del ejercicio. Me avisan cuando lo tengan copiado para darle a que nos muestre la resolución, por favor. No sé si ya lo tenemos copiado el enunciado, ¿me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Excelente, le voy a dar entonces a la siguiente diapositiva. Atendemos por favor un poquito cómo nos muestra la resolución. Voy a desactivar mi audio para que no genere interferencia y tampoco se entrecorte el sonido. Finalizando el ejercicio, esa pantalla la dejo yo unos 3-4 minutos para que puedan copiar la resolución a sus apuntes, ya para que no nos perdamos por copiar, dejemos de atender. Voy a darle a la... Nos dice el enunciado, dos cargas eléctricas positivas, Q1 igual a 9 por 10 a la menos 12 y Q2 negativa, menos 5 por 10 a la menos 12, se encuentran separados a una distancia de 6 centímetros una de la otra. Y nos dice calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto medio de separación, de ambas cargas. Vale decir que si esto es 6 centímetros, el punto medio va a estar por aquí. Donde vamos a tener 3 centímetros para este lado y 3 centímetros para este lado. Las cargas que vamos a tener son con sub 1 positiva, que va a estar aquí, vale 9 por 10 a la menos 12. Y Q sub 2 negativa, que vale menos 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Nos dice calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto medio. Vale decir que voy a marcar con una flecha solamente para mostrar que es en este punto en el que voy a trabajar. Y en ese punto voy a tener dos intensidades, una intensidad que me genera cada carga. En el caso de la carga Q sub 1 positiva, recordemos la regla que rige para cuando las cargas son positivas, las intensidades se alejan de la carga o entran de la carga. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si revisamos nosotros el gráfico, cuando la intensidad es positiva, las intensidades
se alejan de la carga cuando la carga es positiva, y cuando la carga es negativa las intensidades se acercan hacia la carga. Vale decir, si esta es positiva yo dibujaré la intensidad que le corresponde a esta carga, la dibujaré en este sentido, hacia la derecha, vale decir, desde este punto alejándose de esta carga Q sub 1, y esta la voy a llamar la intensidad E sub 1. Y esa la voy a llamar la intensidad E sub 1. Sigamos qué va a suceder con la intensidad E sub 2 que nos va a generar esta carga Q sub 2. Si esta carga Q sub 2 es negativa, entonces las intensidades las tengo que dibujar entrando hacia la carga, yendo hacia la carga. Vale decir que la intensidad E sub 2 la debo dibujar aquí, que se va a llamar E sub 2. Después de esto hago el cálculo, simplemente hacemos el cálculo de E sub 1 y E sub 2. La formulita nos dice que para calcular las intensidades de campo eléctrico va a ser igual a la constante K multiplicada por la carga que está generando ese campo eléctrico dividido entre la distancia elevado al cuadrado. La fórmula es esta. Apliquemos esta fórmula para E sub 1 y para E sub 2. ¿Cómo sería intensidad 1 es igual a la constante K por qué carga genera E sub 1? La carga Q sub 1 dividido entre la distancia que hay desde la carga Q sub 1 al punto donde nosotros queremos, que es el punto medio, que lo hemos marcado con la flechita verde. Voy a llamarle E sub 1, eso al cuadrado. Si reemplazo valores, tengo 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga Q sub 1, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la menos 12 coulomb, dividido entre la distancia que hay desde Q sub 1 hasta el punto donde estamos analizando, que sería el punto medio, son 3 centímetros, expresado en metros, 0,03 metros, esto elevado al cuadrado. Si hago operaciones, multiplicando 9 por 10 a la 9 por 9 por 10 a la menos 12 dividido entre 0,03 metros al cuadrado, me va a dar un valor de 90. ¿Qué unidades me quedan? Este metro cuadrado se simplificará cuando este me afecta al número y también me afecta a la unidad. Se va a simplificar. Y por aquí se me va a simplificar este coulomb del numerador con el cuadrado de este coulomb de aquí. Entonces me va a quedar newton por el numerador y coulomb por el denominador. Esa es la unidad para intensidad de campo eléctrico. El cálculo de la intensidad 2, lo mismo, la formulita, en este caso la carga Q sub 2 es la que genera la intensidad 2, dividido entre la distancia de E sub 2 al cuadrado. Reemplazo valores, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El valor de la carga Q sub 2 entra como valor absoluto, igual que en el subtítulo anterior, vale decir sobre el valor positivo, que para este caso va a ser 5 por 10 a la menos 12 sobre la distancia que hay, es la misma, 0,03 metros elevado al cuadrado. Si hago operaciones con la calculadora, me va a dar un valor de 50 newton sobre coulomb. ¿Cómo interpreto esto? Tengo las dos intensidades yendo hacia la derecha. Yo hago una sumatoria de intensidades en este punto, no sé, llamémosle O, sumatoria de intensidades en O, y digo que las que van hacia la derecha son positivas. ¿A qué es igual eso? Tengo la intensidad de E sub 1 que va hacia la derecha, más la intensidad E sub 2 que va hacia la derecha. Esto no es otra cosa que suma de vectores. Entonces, todas las intensidades, esta partecita vamos a corregir por favor, es la sumatoria de intensidades en el punto O, pero sobre el eje X, sobre el eje de la horizontal.
Entonces, todas las intensidades que están sobre X, que en todo caso es las intensidades totales, o si quieren le llamamos las intensidades resultantes, como gusten lo pueden denotar, es igual a la intensidad de sub 1 que vale 90 más la intensidad de sub 2 que vale 50. Las unidades no las anoto, son las mismas y me va a dar un valor de 140. Ahí sí le anoto las unidades en Newton sobre Coulomb. Ese sería el ejercicio 1. Vamos a darle unos 5 minutitos, por favor, para que se copien. Copiémoslo, ese ejercicio resuelto. Después de copiar, si hay dudas en alguna parte en cuanto a la resolución, nos las manifiestan para que les podamos aclarar las dudas. Ingeniero, una pregunta. Sí, lo escuchamos. ¿Por qué puso intensidad X igual a intensidad T igual a intensidad R? Perdón, lo escuché muy entrecortado. Nos decía, ¿por qué pusimos intensidad X? Igual a intensidad T y R. Esto porque está abajo. A intensidad T y intensidad R. Es lo que les decía en la parte de teoría. La resultante se acostumbra a denotarla o expresarla como intensidad total, E sub T. En algunos otros libros lo van a encontrar como intensidad resultante, E sub R. Y en este caso, como solo hay intensidades que están sobre X, solamente hay intensidades que están sobre la horizontal, es por eso que esa intensidad, esa sumatoria de intensidades en X, que viene siendo la horizontal, es igual directamente a la intensidad total, o también se la llama intensidad resultante, simplemente por eso. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bien, vamos copiando y me avisan por favor cuando lo tengan copiado para que veamos otro ejercicio. Si es que hay alguna otra duda, por favor, háganosla saber para que se las despejemos. Me interesa que esta parte que no es complicada, que no es difícil, se entienda, por favor. No sé si ya lo tenemos copiado, ¿me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Perfecto, continuamos, si es que no hay duda. Copiemos este otro enunciado, ya es un poquito más, aparece una carga más y tiene alguna particularidad. Prefiero que lo veamos, copiemos el enunciado, lo vamos a resolver para que vayamos viendo las variantes que pueden aparecer. No siempre las cargas van a estar alineadas, ¿no? Pueden formar figuras, como en este caso un cuadrado, muy parecido a lo que se ha hecho en ejercicio del anterior subtítulo. Copiémoslo por favor el enunciado y en un ratito vemos la resolución de este ejercicio. Por favor, si ya lo tenemos copiado. Sí, ingeniero. Perfecto, le voy dando la resolución. Tres cargas eléctricas puntuales, Q sub 1,
Q sub 2 y Q sub 3 están colocadas en los vértices de un cuadrado. Donde ese cuadrado mide el lado L por aquí y L por aquí. ¿Cuáles son los vértices en los que está colocado? Aquí tenemos los valores de las cargas Q sub 1 negativa, que está en este punto. Q sub 1 que vale menos 60 coulomb. Q sub 2 está por aquí, que es positiva, y vale 40 coulomb. Y nos dice, en el tercer vértice se va a colocar una carga Q sub 3, vale decir aquí, que no se sabe el signo, vale decir la incógnita es cuánto debe valer Q sub 3 para que la resultante en el cuarto vértice, voy a hacer la flechita que acostumbramos a hacer, para mostrar que es en este punto en el que se va a trabajar, solamente muestra que en ese punto es en el que vamos a trabajar, este es el cuarto vértice, para que la resultante en el cuarto vértice, vale decir la resultante de la intensidad de campo eléctrico, ¿no?, sea horizontal, o sea que nuestra resultante buscamos que esté sobre esta línea segmentada. No interesa qué valor va a tener, ya sea que vaya para la derecha, vaya hacia la izquierda la flecha resultante, pero que esté forzosamente sobre la horizontal. Entonces nos dice qué signo y qué valor debe tener Q sub 3. No nos da los valores de la longitud L que mide cada lado del cuadrado, pero operemos con lo que tenemos. Si yo hago el gráfico para este punto de esta carga Q sub 1, que es negativa, la intensidad se estará dibujando hacia qué lado. Dijimos que si el signo es positivo, la intensidad se aleja. Si el signo es negativo, me fijo, es negativo, la intensidad se acerca hacia ella. Vale decir que aquí voy a dibujar esa intensidad E, que le voy a poner un subíndice, el mismo que de la carga, E sub 1. En el caso de la carga Q sub 2, voy a trazar esta línea recta, que es una diagonal. Que si esta diagonal parte este cuadrado del lado L, este ángulo, si le llamo alfa, va a ser igual a 45 grados, por definición, ¿no? Va a ser este mismo ángulo que voy a tener aquí. Entonces, digo, respecto a este punto, si la carga es positiva, se aleja, ¿no es cierto? No se acerca a la carga, entonces voy a dibujar hacia este lado, la intensidad de campo eléctrico, que se va a llamar P, y le voy a poner el subíndice 2. ¿Qué más tenemos por aquí? Fíjense, ahí tendríamos que hacer el análisis para ver qué signo le vamos a asignar a Q sub 3, qué signo tendría que tener Q sub 3 para que se cumpla la condición de que la resultante deba estar sobre la horizontal. Si le ponemos de signo negativo, seguramente, si le ponemos el signo negativo, vamos a tener que la intensidad que genera aquí el campo eléctrico va a venir en este sentido, y aquí tendría yo una intensidad E sub 3, que es correcto. Esta va a corresponderle a esta intensidad que tengo en rojo, va a corresponderle una componente en Y, que viene siendo E sub 2Y, y va a corresponderle una componente en X, que va a ser E sub 2X.
Vale decir, si esta es negativa, esta intensidad que va hacia arriba de la componente 2 en Y se contrarresta con la E sub 3. Llegando a anularse, yo puedo forzar a que todo sobre Y sea 0. Si anulo esta intensidad con esta intensidad, solamente me van a quedar intensidades sobre la horizontal, que es lo que busco. Caso contrario, que no sucedería si a este signo yo le pongo positivo. Si aquí lo hacemos positivo, la intensidad se va a invertir, en vez de venir hacia abajo, va a ir hacia arriba. Y esa que va hacia arriba va a venir a sumar esta otra y no vamos a conseguir que la intensidad quede sobre la horizontal. Entonces, bajo ese concepto yo hago una sumatoria de intensidades en Y. Y voy a decir que la sumatoria de intensidades en Y, hago la sumatoria de intensidades en Y, obviamente en este punto, en el cuarto vértice, y voy a hacer que eso sea 0, y voy a decir que las que vayan hacia arriba, positivas. ¿Qué voy a tener? Voy a tener E sub 2, la componente en Y, hacia arriba, menos E sub 3 igual a 0. Si despejo E sub 3 al otro miembro, lo paso al otro miembro, voy a tener que E sub 2Y es igual a E sub 3. Para calcular E sub 3 como E sub 2, yo utilizo la formulita que dice que la intensidad es igual a la constante K por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. Si yo quiero calcular el valor de E sub 2Y, ¿cómo lo voy a hacer? Es lo mismo que yo haga de esta parte el seno de alfa, aquí es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, vale decir a E sub 2Y sobre E sub 2. Y aquí voy a tener que E sub 2Y es igual a E sub 2 por el seno de alfa en todo caso 45. Entonces yo reemplazo aquí, me dice que E sub 2Y es igual a E sub 2 por el seno de alfa, y este valor de E sub 3 lo calculo de la formulita. ¿Cómo hago el cálculo de la fórmula? Para calcular este valor de E sub 3 me dice que es igual a qué. Voy a expresarlo todavía en función de E sub 3. Lo voy a hacer aquí. E sub 2, ¿cómo lo voy a calcular? Me voy a la fórmula y me dice la fórmula que es igual a la constante K por la carga Q sub 2 sobre la distancia R desde Q sub 2 hasta el punto donde estamos analizando. En este caso viene siendo la diagonal de este cuadrado, o si quieren llamarlo este triángulo, que viene siendo L cuadrado más L cuadrado raíz cuadrada. Si yo hago operaciones, esto que me queda 2 veces L cuadrado y raíz cuadrada. Puedo sacarlo esto de aquí y me va a ser igual L por raíz cuadrada de 2. Entonces aquí la distancia que hay desde el punto de la carga Q sub 2 hasta donde estamos analizando es L por raíz cuadrada de 2, todo esto elevado al cuadrado, por seno de alfa igual a E sub 3, que E sub 3 es K por Q sub 3, la carga por la carga Q sub 3, dividido entre la distancia que hay desde el punto de la carga Q sub 3 a donde estamos analizando, que es L elevado al cuadrado. Si hago operaciones aquí, ¿se podrá simplificar algo? Sí, ¿no? Se me van a simplificar los valores de la constante. ¿Cuál es la incógnita que busco? El valor de Q sub 3. Lo voy a pasar al otro miembro, me va a quedar Q sub 3. Si hago operaciones, viene y le afecta aquí, y también le afecta aquí. Y lo voy a pasar lo voy a pasar al otro miembro, me va a quedar L cuadrado por
Q sub 2 por seno de alfa sobre L cuadrado. Cuando este cuadrado le afecta a la raíz me queda 2. Y aquí se me va a simplificar el L cuadrado con el L cuadrado y me va a quedar como el valor de la carga Q sub 2 por seno de alfa. Entonces Q sub 3 reemplazo valores. Q sub 2 vale 40 coulomb multiplicado por el seno de 45 grados, y esto me va a dar un valor de 14,14 coulomb. Ese es el valor que tiene que tener la carga Q sub 3 para que la resultante que obtenga en este punto quede sobre la horizontal. Cuando esta carga valga 14,14 coulomb, se anulan todas las componentes en Y. Se fue. Dejamos esa imagen un par de minutitos, por favor, para que copien la resolución. Voy a moverla un poquito la ubicación para liberarles la pantalla. Creo que ahí se visualiza mejor, ¿no? Los valores que obtenemos en los cálculos, por favor, desde donde están los van verificando con su calculadora, a manera que practicamos. ¿Alguna duda respecto a la resolución de este ejercicio, el cómo se lo planteó? Por favor, que nadie se quede con la duda, nos la hace saber qué partecita, si confunde, no se entiende. Ingeniero, ¿Sí? ¿Lo escuchamos? el 40 por sin de 95, ¿no? 40 por, sí, seno de 45. De 45. A mí me sale Ingeniero, 28, ahí se olvidaron. 28,214. Ingeniero, eso tenía que estar. Sí, a mí igual me salió eso. Es que se olvidó poner en la división del 2, o sea, Sí. no está ahí, yo creo que por eso. El número 2 no lo puso ahí, pero tiene que estar ahí, por eso tal vez le salió ese resultado. Ya, a ver, excelente las observaciones, cómo lo hacemos el planteamiento. Viene siendo, según la formulita, E sub 2 por seno de alfa. Este valor de alfa es 45, ¿no es cierto? Vamos haciéndole seguimiento. Tenemos que E sub 2 es igual a la constante Q sub 2 por la distancia desde la carga Q sub 2 hasta este punto. Voy a poner el cursor aquí. Hasta este punto que tenemos, que es igual a L por raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Y para el cálculo, o esto multiplica por seno de alfa, para el cálculo de E sub 3, que no es otra cosa que la constante, la carga Q sub 3, dividido entre la distancia que hay desde Q sub 3 hasta este punto, donde nos indica esta flechita verde, que no es más que una referencia, que es L al cuadrado. Ahí, ¿qué operaciones hacemos? La constante se va, este cuadrado pasa al otro miembro, de que está dividiendo a multiplicar, viene siendo L cuadrado. Por aquí tenemos el denominador L cuadrado. Este 2 se queda aquí, tenemos Q sub 2 por seno de 45. Entonces, aquí nuestra formulita sería Q sub 2 por seno de 45 dividido 2. Tiene razón su compañera que nos hacía la observación aquí. Hay una raya de quebrado, lo voy a hacer con un color azul, y aquí abajo color negro, perdón. Y aquí abajo nos falta
el número 2 que está en la división de esto. Y es lo mismo que decir, Q sub 2, ¿cuánto vale? 40 column. Tendríamos aquí abajo una raya de quebrado. Y aquí tenemos un 2, ¿no es cierto? Por favor, este cálculo verifiquémoslo, ¿cuánto nos daría? Está bien, el resultado, ingeniero, es ese. Ah, nos da 14,14. Sí. Ahí, excelente. Corregimos esa partecita, por favor. Con el planteamiento se entiende por qué el signo tiene que ser negativo, por qué no positivo. Fíjense que no es un ejercicio muy clásico donde nos pida calcular la resultante. En este caso nos dice o nos condiciona la resultante deberá quedar sobre la horizontal, o sea, debe haber algún valor que esté sobre X, no interesa mucho qué valor, pero sí nos pide que en el sentido de las verticales se anule, ¿no? Son variantes que pueden haber respecto a ejercicios. Si alguien tiene dudas, nos comenta, por favor. Yo tengo una duda, ingeniero, arriba donde saca la raíz se tendría que ir con el 2 de afuera, ¿no? Pero ¿por qué queda L sobre 2? Esto es lo que quiero que me explique. A ver, lo escuché bajito, pero a ver si logro entenderle, por favor, nos confirma si se trata de esta operación que está en el círculo. Sí. Ya. Sí. Aquí hay una figura en álgebra o aritmética, perdón. Vamos a quedar en claro lo siguiente. Aquí hay un paréntesis que me indica que todo lo que está dentro del paréntesis está elevado al cuadrado. No cometan el error de simplificar este cuadrado con esta raíz. Ya no hay esa figura en aritmética o álgebra, no hay eso en aritmética. Aquí lo que sucede es que este cuadrado, mientras hay aquí una multiplicación L por raíz cuadrada de 2, mientras haya una multiplicación, este cuadrado afecta a este valor de L y este cuadrado también afecta a este otro término que es el raíz cuadrada de 2. Por eso que nos queda L al cuadrado y aquí nos quedaría raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Ahí sí se simplifica la raíz cuadrada con su exponente 2 y por eso que nos queda este valor de 2. O sea, es este cuadrado que le afecta a ambos términos porque hay una multiplicación. No se puede simplificar, repito, directamente este cuadrado con la raíz que tenemos ahí. Es por eso que aparece este L cuadrado. Ya. Gracias, ingeniero. De todos modos, si alguien tuviese dudas con eso, puede revisar ahí unas propiedades de potenciación si tenemos A por B y todo esto al cuadrado. Se van a fijar que esto es igual a A al cuadrado multiplicado por B al cuadrado. Afecta a A y afecta a B. Esa partecita es más o menos similar a esto que estamos mostrando. Y esta parte la encuentran ustedes en cualquier libro de aritmética o matemática. No sé si hay alguna otra duda por ahí, por favor. Lo tenemos copiado el ejercicio, me confirman por favor para que pasemos a ver otro ejercicio más. Sí, ingeniero. Perfecto, Sí, ingeniero. seguimos. Las demás personas me imagino que igual lo tienen copiado. Tenemos otro enunciado que es un enunciado número 3. Teníamos 3 cargas hace rato. Veamos que aquí aparece una carga más, 4 cargas. Cada carga nos genera una intensidad de campo eléctrico, muy parecido al último ejercicio que se hizo para eximirse. Entonces, las variantes que pueden aparecer son parecidas al subtítulo anterior que hemos desarrollado de interacción de cargas eléctricas, solamente que la formulita varía un poquito y la forma de plantear los problemas es muy parecido. Las operaciones con los vectores son muy similares.
Es por eso que en este subtítulo no vamos a desarrollar muchos ejercicios en la parte práctica. Ya en su práctico que ustedes van a tener, ahí van a poder ejercitar un poquito más. Copiémoslo este enunciado que dice calcular la magnitud y también pide la dirección de la intensidad de campo eléctrico resultante, diferente al anterior ejercicio. Para este caso, nos pide una resultante. ¿Dónde la vamos a calcular? En el centro de un cuadrado. Ahí corrigen un poquito, por favor. Teníamos en el centro de una cuadrado. No, es en el centro de un cuadrado de 4 centímetros de lado, según se muestra en la siguiente figura. Copiémoslo este enunciado y incluyéndolo el gráfico. Aquí corregimos un poquito, en el centro de un cuadrado. Me confirman, por favor, cuando lo tengan copiado el gráfico, para que le demos a la siguiente diapositiva donde nos muestra la resolución de este ejercicio. No sé si ya lo tenemos, por favor me comentan copiado, incluyendo el gráfico. Me confirman, por favor, para que le dé a la reproducción del video. Bien, voy pasando a la siguiente diapositiva. Nos dice el enunciado calcular la magnitud y dirección de la intensidad de campo eléctrico resultante de la figura que se muestra, que viene siendo un cuadrado donde vamos a calcular la resultante. Se calculará en el centro del cuadrado, que mide 4 centímetros de lado, donde tiene las cargas Q1 negativa en este punto, igual menos 1 microcoulomb, Q2 también negativa, que está a este punto y que vale menos 1 microcoulomb. 4 centímetros dijimos de lado, Q3 negativa, que está en este punto, y que vale menos 2 microcoulomb, y Q4 que será positiva, que vale 2 microcoulomb. ¿Dónde vamos a calcular la resultante de lo que es la intensidad de campo eléctrico? Vamos a calcular en el centro del cuadrado, vale decir en este punto. Si hago la flechita que acostumbramos a hacer, va a ser lo que tenemos que estudiar en este punto.
para ese punto. Ahí tenemos que calcular la intensidad de campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo vamos a plantear el problema? Digo que esta carga Q1, ya que es negativa, en este punto va a generar una intensidad de campo eléctrico. ¿Hacia dónde va a estar yendo? Va a estar entrándose hacia la carga. Vamos a tener hacia aquí una intensidad que se va a llamar E, y el subíndice que vamos a poner es el mismo subíndice que tiene la carga, vale decir E1. Seguimos por aquí, tenemos una intensidad 2 que va a ser debido a la carga Q2, va a estar entrando hacia la carga partiendo de este punto, que esta va a ser la intensidad E2 respecto a la carga Q3, que es negativa. También va a haber una intensidad hacia este lado que se va a llamar E3, entrándose hacia la carga está ubicada en este punto. Con la carga Q4, que es positiva, en vez de entrarse tiene que alejarse porque esta es positiva, y vamos a tener que la Q4, que es positiva, no va a generar una intensidad en este punto, que es el centro del cuadrado, alejándose de la carga, vale decir hacia este lado, y aquí va a estar nuestra intensidad E, le vamos a llamar el mismo subíndice, E4. Una vez que tengo el gráfico, procedo a calcular las intensidades para cada caso, y digo que voy a hacer el cálculo de E1, E2, E3 y E4. Para E1 voy a tener, según la formulita, que es la constante K, por la carga Q1 dividido entre la distancia R al cuadrado, la fórmula genérica, pero para este caso voy a llamarle un subíndice, R1. ¿Qué viene siendo R1? Es la distancia desde la carga Q1 hacia el centro del cuadrado. Por aquí estará R1. ¿Cómo calculo esa distancia? No es más que trabajar con este triángulo que por este lado va a medir 2 centímetros, y por aquí también 2 centímetros, vale decir 2 centímetros y 2 centímetros. Esta parte va a ser igual a la raíz de 2 cuadrados más 2 cuadrados. Esto que me va a dar raíz cuadrada, 2 al cuadrado son 4 más 4, 8. Raíz cuadrada de 8 me va a dar un valor igual a 2,8284. Unidades centímetros. Reemplazamos aquí los valores para continuar con el ejercicio. Vamos a tener que K vale 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q1 vale 1 microcoulomb. Dijimos que para esta parte a la fórmula entran como valor absoluto. Los negativos no van a entrar en la fórmula, simplemente el valor. 1 microcoulomb es igual que tener 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores de esta conversión, sobre la distancia que hay desde el punto del centro del cuadrado hacia la carga, que son 2,84 centímetros, lo digo con metros, y eso va a ser 0,024
8, 28 y tenemos al final el cuarto del sexto decimal, fíjense, un valor de 4, ¿no? Esto sí es metro elevado al cuadrado. Si hacen ese cálculo, les va a dar un valor de 11,25 por 10 elevado a la 6 newton sobre Coulomb. Vamos a calcular el valor de E sub 2, lo mismo la constante K por Q sub 2 sobre R sub 2 al cuadrado. Le reemplazo valores, 9 por 10 elevado a las 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Cuánto vale? Q sub 2 tiene un valor de carga negativo 1 microcoulomb, es lo mismo que poner valor absoluto 1 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia R sub 2, que es la distancia desde Q sub 2 hasta el punto centro. Va a ser esta misma distancia, 0,028 metros, y esto elevado al cuadrado. Si hacemos operaciones con calculadora, nos va a dar exactamente el mismo valor, ¿no? 11,25 por 10 elevado a la 6 newton sobre Coulomb. Vamos con el valor de E sub 3, la constante por la carga Q sub 3 sobre la distancia L sub 3 al cuadrado. ¿Cuánto es la constante? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Cuánto vale Q sub 3? Negativo, que vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y la distancia desde Q sub 3 al centro del cuadrado. ¿Cuánto es esa distancia? Desde el mismo valor en metros expresado como 0,028 metros, esto elevado al cuadrado. Si hacemos esos cálculos, nos va a dar que Q sub 3 vale 22,5 por 10 elevado a la 6. Unidades newton sobre Coulomb. Si hacemos el cálculo para lo que es el valor de E sub 4, vamos a tener exactamente el mismo valor para E sub 4. Voy a entrar en la fórmula Q sub 4 sobre R sub 4 al cuadrado. Voy a tener los mismos valores, K vale lo mismo, el valor de la carga es positivo, pero el mismo valor que Q sub 3, y aquí si yo reemplazo valores voy a tener, como esto en la fórmula entra como valor absoluto, solamente valores positivos, voy a tener el mismo valor de 22,5 por 10 elevado a la 6 newton sobre Coulomb. Tengo los valores de E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Voy a hacer un nuevo gráfico donde voy a referenciar como X y Y sobre X y Y las intensidades que tenemos. Para este lado tengo una intensidad de sub 1, que aquí por si acaso tengo 45 grados porque se trata de un cuadrado y las intensidades están directamente sobre las diagonales. Por aquí voy a tener una
Voy a corregir un poquito. Igual a 45 grados. Tengo una intensidad SU2 y también una intensidad que se llama SU4. Por aquí tengo una intensidad SU3. Lo que voy a hacer en este caso, para simplificar un poco el cálculo de los ejercicios de la intensidad de campo eléctrico total, voy a rotar este sistema de ejes cartesianos X y Y, voy a rotar todo el sistema en 45 grados. ¿Para qué? Para alinear con estas intensidades SU1, SU3, que a su vez también el eje Y se va a alinear con las intensidades SU2 y SU4, vale decir, voy a desfasar, voy a girar el eje Y, que lo voy a poner aquí, le voy a llamar prima, y el eje X lo voy a rotar hasta esta posición, y aquí voy a llamarle X prima. Vale decir que en el sistema de eje cartesiano simplemente lo estoy rotando. Y yo hago una sumatoria de intensidades sobre X prima. Y voy a decir que lo que vayan hacia la derecha positivo. Aquí va a ser igual. Tengo sobre X prima ese valor de SU1 y sobre X prima hacia la izquierda el valor de SU3. O sea que todas las intensidades que tengo sobre X prima son, ¿qué valores tengo? SU1 vale 11,25 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, menos el valor de SU3, que SU3 vale 22,5 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. Vale decir que las intensidades sobre X' va a ser 11,25 menos 22 me va a dar negativo 11,25 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. Y cuando haga yo la sumatoria de las intensidades sobre Y', y voy a decir que las que vayan hacia arriba positivo, que voy a tener un valor de SU2 y un valor de SU4. SU2 más el valor de SU4. O sea que todo lo que tengo sobre SU y Y' son, ¿cuánto vale SU2? 11,25 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, y SU4 vale 22,5 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. O sea que SU Y' tiene un valor total de 33,75 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. Voy a borrar esta parte, por favor, si pueden copiar, pues si ya copiaron, para graficar los valores. Bien, voy a hacer una pausa en el video, por favor, para que podamos copiar el video. Borra una parte para poder seguir con el desarrollo. Yo voy a hacer una pausa en esta parte que nos quedamos para que puedan copiarlo el ejercicio. Voy a
hacerle la pausa. Voy a hacerle la pausa. ¿En qué parte? Ahí, creo que es en esa partecita, ¿no? Por favor, copiémoslo el ejercicio, la resolución del ejercicio hasta esta parte. Vamos a darle unos 2-3 minutos. Me avisan, por favor, para que le demos continuar al video. Ya, perfecto. Le voy a dar continuar al video. Ahora se pueden copiar, pues si ya copiaron, para graficar los valores. Y este mismo gráfico lo voy a volver a hacer. Voy a borrar lo que fue el enunciado. Y aquí voy a graficar simplemente X', calcular la resultante. Perdón, se me movió la ubicación, voy a buscarla. Aquí tengo sobre X y un valor de 75. Si ya copiaron para graficar la base, y aquí voy a graficar simplemente X', y Y'. ¿Qué valores tengo? Tengo un valor de E sub X negativo, vale decir que desde el punto de origen hacia aquí tengo un valor de E sub X' que vale menos 11,25 por 10 elevado a la 6 newton sobre cobre. Y E sub Y tengo hacia arriba E sub Y' que vale 33,75
por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb. Tengo un sistema de dos intensidades, una sobre X' y otra sobre Y'. La resultante de forma gráfica no será más que trasladar un vector paralelo a E sub Y' y un vector paralelo a E sub X', y la resultante será de unir el origen de ambos vectores con la punta de la flecha de estos otros dos paralelos, y aquí estará nuestra intensidad resultante. No olvidemos que este sistema de eje X' viene siendo el sistema de ejes rotado. Si yo calculo la resultante, ahí simplemente puedo aplicar Pitágoras, porque el ángulo entre esta intensidad que está sobre X y esta intensidad que está sobre Y es directamente 90 grados. Y hago que la intensidad total, o también le podemos llamar intensidad resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de E sub Y' al cuadrado más la intensidad de E sub X' al cuadrado. Reemplazo valores. ¿Cuánto valen estos valores? Dijimos, podemos ponerlo como positivo, raíz cuadrada de 33,75 por 10 elevado a la 6. Si quieren le ponemos las unidades, más ¿cuánto vale sub X? Me dice que es negativo 11,25 por 10 a la 6, esto al cuadrado, y hasta ahí está la raíz. Cuando hagamos los cálculos de lo que está dentro de la raíz, nos va a dar un valor de 3,557 por 10 elevado a la 7 newton sobre coulomb. Me voy quedando. Voy a seguir borrando esta partecita de aquí. Y el ángulo que va a tener esa resultante, voy a llamarle alfa, y voy a referirlo, el ángulo alfa, voy a referirlo a X'. Y voy a decir que tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que viene siendo la intensidad de E sub Y sobre el cateto adyacente, que viene siendo la intensidad de E sub X'. De aquí yo quiero alfa, que va a ser igual a arco tangente de E sub Y sobre E sub X. ¿Cuánto vale E sub Y? Voy a poner solo con valores. E sub Y 33,75 por 10 elevado a la 6 newton sobre coulomb sobre E sub X. No lo voy a poner negativo para ubicarme en este sistema de ejes rotados, simplemente le voy a poner el valor 11,25 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Si pongo negativo me da un valor negativo que me va a querer indicar que el ángulo que va a barrer hace en sentido horario, pero del gráfico yo me oriento que el valor de alfa que estoy buscando es ese de ahí, donde hago los cálculos y voy a ver que alfa tiene un valor de 71,56 grados. ¿Qué quiere decir?
que si yo oriento ese ángulo sobre lo que venía siendo el eje X, bueno, por referencia lo voy a dibujar el eje Y, voy haciendo sumas de ángulo. Aquí tengo los 71,56, esta otra parte de aquí, que voy a llamarle, si este es alfa, este que sea beta, beta va a ser 90 menos 71,56 grados, eso me dará un valor de 18,435 grados, esta partecita. De aquí hasta este eje yo sé que está rotado en 45 grados. Si a estos 18,435 le sumo estos que son 45 grados y este que es un ángulo recto que son 90, vale decir 18,43 más 45 más 90 me va a dar un valor desde aquí, debe ser punto color, desde aquí hasta esta parte, hasta la resultante, un ángulo igual a 153,43 grados, o lo expresan de este modo como 71,56 respecto al eje rotado, o lo expresamos como 153,43 respecto a la horizontal hasta donde está ubicada la resultante. Bien, esa es la forma de resolver este ejercicio. Por favor, vamos copiando. Copiémoslo a su apunte y cuando lo terminen de copiar me avisan para que expresan de este modo, se les explique si hay alguna duda respecto a la resolución de este ejercicio. O lo expresamos como 153,43 respecto a la horizontal. Voy a pausarlo en esta parte. Copiémoslo por favor el ejercicio. Me avisan cuando lo tengan copiado. Me confirman, por favor, cuando lo tengan copiado el ejercicio. Si hay dudas, nos la comentan para que le podamos despejar cualquier tipo de duda respecto al ejercicio. Ingeniero,
No, no lo escuché, por favor, si nos repite, se escuchó entrecortado. Sí, yo tengo una duda, pero sería que copien primero porque mi duda está en cuando tú estás sacando intensidades. Ah, ya, claro que sí. Esperamos un ratito entonces y después nos las comenta su duda para que volvamos hacia más atrás en la parte del video para visualizar esa parte del cálculo de intensidades. Entonces, Ya, está bien, gracias. alguien nos consulta en el chat de dónde sale el 153.43 grados. 153.43 grados. Voy a poner el cursor. Voy a poner mi cursor por este lado. Nos dice 153,43 grados. Es simplemente una suma que se hace con los ángulos. Nosotros sabemos que entre este cuadrante que está delimitado por el eje Y respecto al eje X, entre ellos forman 90 grados. Desde aquí, desde el eje Y hacia el eje X, tenemos un ángulo recto o lo mismo que es 90 grados. ¿Qué datos más tenemos? Respecto del eje Y hacia la rotación del eje Y', tenemos 45 grados. Ahí vamos a tener fácilmente, denme un minutito, vamos a tener fácilmente lo siguiente: 90 grados más 45 grados, eso nos va a dar como 135 grados, desde la horizontal, que es el eje X, hasta el eje rotado. A eso le sumamos este valor de beta, creo que lo hemos calculado por aquí, que son los 18, el valor de beta 18.435 grados. A eso le sumamos al valor que decíamos 135, le sumamos 18.43 y nos va a dar el valor de 153 grados. Es simplemente una suma de los valores de los ángulos que tenemos por acá. No sé si se despeja la duda con eso, por favor nos comenta. Bien, nos comentaba por el chat su compañera Solís que sí se entiende. No sé si hay alguna duda más por ahí, por favor, nos comentan. No sé si hay alguna duda más con el ejercicio, por favor nos comentan. Se ha hecho la operación aquí para resolver este ejercicio, una rotación de lo que son los ejes. Eso para simplificar un poquito, no estar haciendo el cálculo de las componentes de lo que es X y Y. Si se fijan, todas las intensidades no estaban coincidiendo con ninguno de los ejes X, ni siquiera el Y, pero entre ellos sí formaban 90 grados. Es por eso que se hace la rotación, simplemente para simplificar un poquito los cálculos. Es una herramienta muy útil que cuando hay la posibilidad de usar, se la puede usar. Si ya copiaron, me avisan por favor para que vuelva una parte anterior del video para poder despejar la duda respecto a los cálculos de las intensidades. Al inicio de los cálculos, si hay dudas, por favor. ¿Alguien tenía alguna duda por esta parte? Nos comenta, por favor. Sí, ingeniero, era yo, bueno, ahí usted sacó, ¿cómo se llama? Intensidad 4, ¿verdad? Pero
era porque era lo mismo que intensidad 3, ¿verdad? En intensidad 4 nos dice cuál es la duda, el valor es el mismo, ¿no? Creo que no escribimos lo que corresponde, ya que es exactamente lo mismo que tenemos arriba, ¿no? No sé si esa es la duda. Sí, pero acá dice que desde el punto, no dice hasta la carga, ese es lo que tenemos que sacar, digamos, los centímetros para sacar ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? No se llama esta cosa. Pero es desde el punto para arriba, porque yo digo que esto fue siempre de la carga hasta donde va la flecha, que sería pues siempre de la mitad del cuadrado. Porque la carga pasa sobre el paso. Perdón, no lo escucho con claridad, se escucha muy entrecortado. Si nos puede repetir la pregunta y le vamos diciendo si lo escuchamos. Sí, que la carga 4 siempre va de una esquina hasta otra esquina, sería la mitad del cuadrado, digo. Ya, a ver por partes. Hace referencia a la carga 4, ¿no es cierto? Esta carga 4 y la ubicación donde nosotros, a ver si es lo que le entiendo, la ubicación donde queremos calcular es el centro del cuadrado, que está exactamente aquí. Y la distancia... Ya, y la duda es respecto al cálculo de la distancia que hay. Sí, exactamente. No sería de ahí siempre la carga 4 hasta la carga 2. No lo escucho. La distancia dice no sería desde la carga 4 hasta ¿dónde? Hasta la carga 2, porque pasa el punto de... No es hasta la carga 2. La ubicación es de este punto. A ver, lo voy a marcar. Es desde este punto. Aquí está centrado todo en el centro de este circulito que hemos hecho. Voy a hacerlo más chico. O sea, más delgado el trazo. Todo se centra en esta ubicación, en ese centro. Y la distancia que hay es desde este punto hasta el centro de la carga 4. Eso viene siendo exactamente este mismo cálculo, ¿no? Es parecido el cálculo. 2 centímetros de cateto por cada lado y la hipotenusa nos va a dar 2,82 centímetros. Es por eso ese valor. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra duda, por favor, respecto a la resolución de este ejercicio. ¿Se comprende, no se comprende? ¿Cómo les va yendo a los demás? Voy a dejar de visualizar esto que estamos visualizando para ver un poquito esta parte. Quiero ver, este ha sido nuestro ejercicio número 3. Bien, voy a dejar de compartir. Bueno, ahí tenemos. Volvimos a esta pantalla por si alguien no copió. Estamos en esta partecita, habíamos quedado. Resultante. En esa partecita habíamos quedado. Los que terminan de copiar y gustan retirarse lo pueden hacer. Ahí vamos a quedar, por favor. Nos estaríamos viendo el lunes en horario de clase. Los lunes iniciamos a las 16 y los viernes a las 16:45, por favor, para que lo tomemos en cuenta. No sé si hay alguna duda más. Yo de todos modos la dejo esta pantallita un par de minutos más para quien no haya terminado de copiar. Quienes ya hayan terminado de copiar y gusten retirarse, lo pueden hacer. Ahí quedamos, por favor, jóvenes. Buenas noches. Gracias a todos.